Hola mi amigo, bienvenido a esta segunda parte de esta serie llamada El origen del mal, en donde conoceremos detalladamente cómo fue el avance de los planes malévolos de Lucifer hasta por fin convertirse en Satanás al ser derrotado en el cielo por Jesús y lanzado a esta tierra. Así que muchas gracias por ver esta segunda parte y sin más preámbulos, comencemos en lo que nos quedamos en el estudio pasado, es decir, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Y la palabra de Dios dice: tú querubín grande, protector. Vamos a analizarlo detalladamente estos pasajes. Recordemos que estamos analizando cómo fue el origen del mal. En algún momento de la historia no fue así como hoy en día cada uno de nosotros lo vive. En algún momento de la historia, en el cielo principalmente, cuando este mundo aún no había sido creado, todo era en total armonía, todo era en gozo, en felicidad. Lucifer era uno de los que reflejaba en su semblante felicidad, paz, armonía y gozo al obedecer el mandato de Dios. Todo esto en algún momento era diferente. Qué felicidad, qué perfección había. Analicemos cuidadosamente. Dice la palabra de Dios: tú querubín grande. Sin duda alguna, Lucifer ocupaba una posición elevada en el cielo. No en vano dice la palabra de Dios querubín grande, pero además dice también querubín protector. ¿Por qué dice protector? Pues simple y sencillamente por el hecho de estar a la presencia de Dios. Cuando acá en la tierra a Moisés se le pidió construir el santuario terrenal como una copia del santuario que estaba en el cielo, se le dio características. Sin embargo, en el capítulo 25 de Éxodo se presenta una indicación específica en cuanto al arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Sobre el arca del pacto iban a haber dos querubines, las cuales ambos tenían que ver hacia abajo y con sus alas extendidas como cubriendo el altar, ¿no? Como cubriendo el altar. De esa forma, si quieren verlo detenidamente, es necesario analizar el capítulo 25 y versículo 19, me imagino, de Éxodo, pero ahí está en este capítulo 25. Es como una figura de que estaban protegiendo, una representación de que estaban protegiendo algo. Eran dos querubines que protegían algo que había en el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Habían tres cosas muy importantes: la vara de Aarón, el maná y las tablas de piedra. Las tablas de piedra. Y si analizamos un estudio, si damos un estudio cuidadoso sobre la importancia del altar o del arca del pacto que se le había concedido al pueblo de Israel, es impresionante, porque el arca del pacto era un símbolo de la presencia de Dios misma en el pueblo de Israel. Y los querubines estaban, es decir, entonces los querubines estaban sobre el arca del pacto o sobre la presencia de Dios, porque era un símbolo. Creo que me explico, ¿verdad? Por esa razón, Lucifer también se le llamó querubín cubridor o protector, porque estaba a la presencia de Dios. Esta parte que acabamos de analizar es muy importante para que posteriormente lo analicemos, ya que si las dos tablas de piedra estaban dentro del arca del pacto, eso quiere decir que Lucifer en el cielo en algún momento, con placer y con felicidad, obedecía inmediatamente las órdenes o los mandamientos del Padre en el cielo, porque era el inmediato responsable de que se cumpliesen los mandatos y los designios de Dios. Qué interesante, por eso se le llamaba querubín cubridor. Pero analicemos algo más. Vamos a regresar en algún momento del estudio en este pasaje, pero por lo pronto vamos a avanzar. Yo te puse en el santo monte de Dios.
Al expresar monte, acá, siempre en cualquier otro contexto bíblico, monte de Dios o monte hace referencia a la casa de Dios, en este caso en el cielo. Es decir, Lucifer estaba en el cielo viviendo, por eso dice acá, yo te puse en el santo monte de Dios. Dios mismo puso a Lucifer en el cielo. Así que esto es sencillo, comprender esta parte de la palabra de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas por el hecho de que estaba en el cielo, viviendo en un lugar santo, en un lugar bello, al lado de piedras preciosas, etc. El versículo 15 comienza diciendo algo muy importante. Perfecto eras en todos tus caminos. Perfecto era en todos tus caminos. Desde el día en que fuiste creado. ¿Hasta cuándo dejó de ser perfecto este personaje? Hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo es posible que en un ser perfecto, angelical, celestial, haya maldad en su corazón? A esto se le llama, el apóstol Pablo lo llamó el misterio de la iniquidad. No se puede comprender cómo en un ser santo, de repente comenzó a tener en él, en su corazón, maldad. Lucifer fue un ser celestial, un ser espiritual, se regocijaba al cumplir las órdenes de Dios, vivía en armonía, en plenitud también, en regocijo, en serenidad, en calma, en paz en el cielo, como todos los ángeles. Sin embargo, en más de alguna ocasión, Lucifer envidiaba a Jesús. Porque como decíamos, Lucifer ocupaba una de las posiciones más elevadas en el cielo, por debajo de Jesús. Por debajo de Jesús. Una ocasión, dijo el Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen, con planes de crear un mundo. Se le consultó a Cristo Jesús, se le consultó al Hijo, pero no se lo consultó a Lucifer. Ese momento, como hubo otras circunstancias, otras ocasiones, pero esta era una de las ocasiones que a Lucifer le molestó por no haberle consultado a él. ¿Por qué solo a Jesús y a él no? Le molestó y dijo y pensó, yo soy igual que Jesús, soy igual importante que él, ¿por qué a mí no se me consulta este nuevo plan? No se le podía consultar o dialogárselo con él solamente entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Se iba a excluir a alguien creado. Solamente el Creador tenía que platicarlo. Se iba a excluir a alguien creado. Como hemos visto y analizado, Lucifer fue un ser creado. Cristo Jesús no es ser creado, es Dios por la eternidad. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios. El verbo es Jesús, ¿verdad? Comprendemos esto. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio y por la eternidad, Jesús es uno con el Padre. Ya Él mismo lo dijo, yo y el Padre uno somos. No vamos a dialogar esto, quizás alguien no esté de acuerdo, por lo pronto no vamos a dialogar esto, con lo poquito que se ha mencionado, creemos que es suficiente, pero Lucifer en ese momento sintió envidia, celos de Jesús, porque creyó que era igual de importante y se le podía consultar semejante plan. Creyó que era igual que Jesús y en algún momento se consideró superior que Jesús. A partir de allí, continuaba obedeciendo al Padre, pero no con la misma entrega, no con el mismo amor y el mismo gozo que en otras ocasiones. Veía cómo los ángeles se acercaban al Padre, se acercaban a Cristo Jesús y lo honraban y se inclinaban ante Él para adorarlo. Pero se daba cuenta que ante Él nadie se inclinaba para adorarlo. Solamente lo respetaban, solamente lo admiraban, pero no era adorado como el Padre o como el Hijo. Y
también en ese momento creyó que él merecía y tenía derecho a ser adorado. Poco a poco el mal comenzó a desarrollarse en su corazón. Esta parte de la historia bíblica no se puede explicar con detalles. ¿Cómo se originó el pecado en su corazón? La maldad en su corazón. ¿Cómo? Sin embargo, es increíble cómo todo esto pasó. El versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Lucifer era uno de los personajes que se comenzó a rebelar contra el Padre. Sin embargo, supuso que solo no podría prevalecer contra el gobierno del Padre. Así que uno de los propósitos de Lucifer era adquirir adeptos, seguidores. Así que a través de engaños, a través de mentiras, fue como ganó seguidores o adeptos. Una de las mentiras o contrataciones, como lo dice el pasaje, expresaba ante los demás ángeles, era diciendo: el Padre no es justo porque elogia más, aprecia más al Hijo, a Cristo Jesús, y a mí no, ni siquiera a ustedes. El Padre no es justo. No solamente por esta razón, decía él, sino que porque a ustedes no les concede libertad. Porque si ustedes fueran realmente libres, les decía Lucifer, podrían hacer lo que ustedes quieran. Sin embargo, ustedes no hacen lo que ustedes quieran. Ustedes solamente hacen lo que el Padre les dice, sus mandatos. Solamente eso es lo que ustedes hacen. No son libres. A estas alturas, Satanás, a base de engaño, estaba tratando de confundir la mente de los ángeles, que a estas alturas ellos no conocían qué era el engaño o qué era la mentira. Por eso Satanás hizo uso del engaño y la mentira, la cual logró mucho éxito en las mentes santas e inocentes de los demás ángeles. Y estaba confundiendo la libertad con el libertinaje. El personaje que en algún momento se complacía en obedecer los preceptos y mandamientos de Dios, ahora estaba a contra de los preceptos o mandamientos de Dios, diciendo que Dios se basaba solamente de sus mandatos para darles libertad a los ángeles, que los ángeles tenían que ser verdaderamente libres, confundiendo así la libertad con el libertinaje. Es la misma astucia que Satanás está usando hoy en día con toda la humanidad, confundiendo la libertad con el libertinaje, diciendo: no es necesario los preceptos o los mandamientos de Dios. Es lo que está inculcando en cada mente, en tu mente incluso, mi amigo. No es necesario los mandamientos o preceptos de Dios para cumplirlos. Puedes vivir libre y aún así ser cristiano, ir a la iglesia, continuar cantando, alabando, y te está induciendo al camino del libertinaje. La verdadera libertad, mi amigo, lo encuentras en Dios, en su palabra y en sus mandamientos. Alejarte de sus mandamientos, caes en el libertinaje o error y te vuelves no una persona libre, sino una persona esclava del pecado. Satanás lanzó muchos chismes en el cielo contra Dios y se los fue inculcando en cada uno de los ángeles. De esta manera logró tener muchos adeptos. Sin embargo, algunos ángeles que reconocían el propósito malévolo de Lucifer le decían a sus demás compañeros que iban por mal camino, que Satanás los estaba induciendo por un mal camino. Más de alguno quiso regresar a las sendas de justicia, a las sendas de obediencia al Padre. Pero Lucifer les decía que habían ido demasiado lejos y que el Padre no los perdonaría. Por esa razón, continuaron con Lucifer. Continuaron con Lucifer. Satanás fue muy astuto
astuto, engañando la mente de estos ángeles para inducirlos al mal. Qué interesante todo esto lo que se ve, mi amigo querido. Muchas gracias por ver este video. Sin duda alguna, Dios tiene un plan para tu vida y Dios quiere que seas fiel a sus mandamientos. Pero Satanás no quiere que tú seas fiel a sus mandamientos, porque los mandamientos son la base de su gobierno, el gobierno divino. Y Satanás quiere, él estar a contra del gobierno divino y quiere que tú también estés a contra del gobierno divino, anulando así o que tú excluyas así los principios de Dios o sus mandamientos en tu vida. De paso, los mandamientos del Señor están escritos allí en la palabra de Dios a partir del Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. En algún momento fueron escritos en tablas de piedra. Hoy en día el Señor promete escribirlos en tu corazón. Mi amigo, en esta ocasión deseo que el Señor te bendiga ricamente, no solamente a ti, sino a toda tu familia. Muchas gracias por ver este video y recuerda que Dios tiene un plan para tu vida. Que el Señor